calificando una de las churrasquerías más emblemáticas de Asunción, Paulista Grill. Al llegar, el comedor es bastante amplio y el servicio es excelente, 10 de 10, carnal. A lo que vine fue para comer carne, pero la neta sí tiene una variedad de sushi, empanadas, arroz. Pero ni de broma yo iba a ponerme lechuguita o espinacas en mi plato. Vamos a darle a la variedad un 9 de 10. Me puse un poquito de sushi para probarlo y lo que sí me encantó es que tenían unos chilitos toreados. Ahora sí se viene lo bueno. En cuanto al profesionalismo y la higiene del lugar, no hubo ninguna queja. Bastante bien, 10 de 10. De este lugar, el corte que más me gustó fue el vacío. Estuvo bastante bien cocinado. El costillar ancho fue todo un espectáculo, pero le faltaba un poquito más de sal. El que menos me gustó fue el bife de chorizo. A mí en lo particular no me gusta ese grado de cocción. Brother, sé que este es el estereotipo de un mexicano, pero la neta sí casi me acabé todos los chilitos toreados que tenían por ahí. No soy una persona que le echa súper picante a todo, no, pero estos chilitos estaban en su punto. Corríjanme si estoy mal, pero este picante se llama ají y si lo comparas con el chile morita o el chile habanero, la neta no pica nada. Los cálculos me salieron mal y el último sí me picó. Ese chilito último sí me tocó bien picoso. De los postres, el que más me gustó fue el pie de limón. Calificación final de Paulista Grill, 9 de 10. Bastante bueno, ¿eh? Por mi novia y yo pagamos 325,000 guaraníes. Mi nombre es Eddie y esto es El Arte del Nómada.